Bueno, buenas. En el primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a diseñar un filtro tipo Chebyshev pasa-baja. Entonces vamos a seguir este enunciado, dice diseñar un filtro pasa-baja tipo Chebyshev de 3 decibeles. Entonces vamos a ir copiando los datos que conocemos. Entonces, rizado, constante, de 3 decibeles. Listo. Una frecuencia de corte igual a 2 GHz. Una frecuencia de corte igual a 2 GHz. Y además debemos ajustar el diseño para que tenga una impedancia de entrada o una impedancia de 50 ohmios y al menos 10 decibeles de pérdidas por inserción a 3 GHz. Entonces vamos a tener unas pérdidas por inserción mayor o igual a 10 decibeles cuando trabajamos a 3 GHz. Y por supuesto, la impedancia Z sub 0 igual a 50 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a construirlo. Vamos a empezar. Nuestro primer paso, cuando trabajamos este tipo de filtros, es determinar cuánto vale lo siguiente. Omega sobre omega sub c menos 1. Profe, ¿para qué eso? Muy sencillo, muchachos. Si se dan cuenta, no nos han dicho cuánto es el orden de nuestro filtro. Simplemente nos dieron las pérdidas por inserción y la frecuencia de corte. Si recordamos el video anterior, pues vamos a darnos de cuenta que con esta gráfica nosotros podríamos determinar el número de elementos que necesitamos para que cumplamos esos requisitos. En el eje X tenemos esa expresión que les veo que básicamente es una relación entre la frecuencia de operación, ¿cierto? La frecuencia de corte. Aquí nos están dando la frecuencia. Omega es la frecuencia a la cual tenemos las pérdidas y omega c es la frecuencia de corte que las tenemos, o sea que podríamos determinar esto. Y adicionalmente en el enunciado también nos dieron la atenuación, que son las pérdidas por inserción, es decir, cuánto se va a perder cuando pase la señal por ese filtro, ¿sí? Entonces vamos a determinar. Listo. Entonces una vez determinemos cuánto vale ese valor, como este lo conocemos, nos dijeron que al menos debe ser 10, o sea que debe ser de 10 para arriba, ¿sí? Podemos determinar nosotros para saber cuál es el orden de nuestro filtro. Si hacemos este cálculo, nosotros vamos a tener que esto va a ser 2pi sobre, aquí es 2pi, omega, la primera frecuencia, es que nos dan las pérdidas por inserción a 3 GHz, pues la frecuencia va a ser 3 por 10 a la 9, ¿cierto? Hertz. Y acá, la de abajo, sería 2pi por 2 por 10 a la 9 Hz, ¿de acuerdo? Todo menos 1. ¿Qué va a pasar? El 2pi se cancela arriba abajo, el 10 a la 9 arriba abajo. Esto al final les va a dar 1.5 menos 1. O sea que esa operación les va a dar 0.5. ¿Qué vamos a hacer con este 0.5, muchachos? Con este 0.5 nos vamos a venir acá al eje X de esta curva. Vamos a ubicarnos justo en 0.5. ¿Dónde está? Sería acá en este punto. Entonces se van a venir y van a trazar una línea vertical. Esa línea vertical ya vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Entonces, en el enunciado nos decían, vea, diseñe el filtro para que al menos tenga 10 decibeles de pérdidas. O sea, al menos 10 decibeles de pérdida. Entonces, miremos. Si tenemos un n igual a 1, ¿nos serviría? No. ¿Por qué? Porque las pérdidas serían inferiores a 10. Lo mismo nos pasa con n igual a 2. Es decir, si nos paramos acá. Si nos paramos acá sería con n igual a 2. Serían menores a 10 decibeles. Si nos paramos con n igual a 3. Con n igual a 3 sí cumpliríamos porque las pérdidas nos darían por acá. Al menos nos darían 10 decibeles, o sea que cumpliríamos. Por lo tanto, para este caso, vamos a escoger un n exactamente igual a 3. Eso va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tenemos un n impar, tanto g sub 0 como g sub n más 1 van a ser iguales a 1.0. ¿Sí? Recuerden que cuando n es impar, la impedancia de salida simplemente también va a ser, la podemos calcular con un gn igual a 1. ¿Vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso
pues es poder determinar cuánto valen los diferentes valores de G sub K. Paso 2, determinar valores de G sub K. ¿Sí? Como vimos en los videos anteriores, bueno, ya decíamos, G sub 0, pues va a valer 1. G sub n más 1, que sería en este caso G sub 4, también vale 1. Ya dijimos que es porque es un orden impar. Y nos quedarían por determinar G sub 1, G sub 2 y G sub 3. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar dos caminos. Podemos venir y calcularlos a través de estas expresiones. Recuerden G sub 1 cómo se calcula. Con esta calcular G sub 2 y G sub 3. O sencillamente podemos venir a las tablas, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿cuánto me tengo de rizado? Si tengo 0.5 de rizado, utilizo esta tabla. Si tengo 3 decibeles de rizado, utilizo esta tabla. ¿Cuánto es nuestro n? Nuestro n es 3. O sea que estos son los valores que nos van a interesar a nosotros. Perdón. Estos son los valores que nos van a interesar a nosotros. Que están acá. Estos valores de acá son los que nos van a interesar a nosotros. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar estos valores y emplearlos. Listo. Entonces van a reemplazar acá en los valores de G sub K. En G sub 1 tendríamos que es 3,3487. G sub 2 sería 0,7117. Y G sub 3 sería exactamente el mismo, que sería 33487. Listo. En este caso, ¿qué vamos a tener? Este va a ser nuestra resistencia de la fuente, nuestra resistencia de carga. Ahora, para estos valores, pues va a depender básicamente de lo que nosotros queramos. Recordemos un poco, recordemos que cuando tenemos una configuración pasa-baja, vamos a utilizar los inductores L, los vamos a colocar en serie, y los capacitores ¿sí? Los vamos a usar en paralelo. Listo. Nos están pidiendo una configuración pasa-baja, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un primer diseño. Digamos que diseño 1. Una primera opción sería la siguiente. Tendríamos nuestra fuente, nuestra resistencia de la fuente, un inductor, si arrancamos con un inductor. El segundo elemento sería un capacitor, ojo, que está en paralelo a la fuente, ¿cierto? El inductor, ¿cómo está? Está en serie. Tendría otro inductor, así tendríamos, ¿cuántos elementos reactivos? 1, 2, 3. Ya no deberíamos poner más, sino nuestra resistencia de carga. Entonces, resistencia de carga, resistencia de la fuente, esta es nuestra señal, por supuesto acá. Vamos a tener, este va a ser un inductor 1, este va a ser nuestro capacitor elemento 2 y este nuestro inductor 3. Si los ponemos en términos de G serían G sub 0, G sub 1, G sub 2, G sub 3 y G sub 4. Vamos a calcular entonces cómo valdrían tanto los valores de inductancia y de capacitancia de estas y las resistencias de estas dos señoras para que nosotros podamos cumplir con las especificaciones solicitadas. ¿Sí? ¿Cómo sería? Bueno, recordemos de los videos anteriores que cuando vamos a calcular una capacitancia en serie, ¿sí? Y la capacitancia está en serie, ¿sí? Esa expresión va a ser como el valor de G sub K por RO, aquí si quieren lo ponen como ZO, que fue la impedancia que nos dieron en el enunciado, ZO sobre la frecuencia de operación, la frecuencia de corte, sobre la frecuencia de corte, mientras que las capacitancias las van a calcular como si fueran
G sub K sobre ZO sobre la frecuencia de corte. Entonces calculemos estos valores aquí. Vamos a ponerlos aquí. Entonces el primero es un inductor, ¿cierto? Ese sería L1 con K igual a 1 y tenemos que G, pues por supuesto es G sub 1, Z sub 0 sobre frecuencia de corte. Si reemplazamos los valores, tenemos que esto es 3,3487 por 50 ohmios sobre 2pi, que multiplica ¿cuánto? La frecuencia de corte. ¿Cuánto es la frecuencia de corte? 2 por 10 a la 9 Hz. Listo. ¿Cuánto le va a dar ese primer inductor? Le va a dar 13,32 nanohenries. Listo. Tenemos el valor del primer inductor. Ya conocemos el valor de este señor, que serían 13,32 nanohenries. Del capacitor sería el elemento 2, el elemento G sub 2, por esa razón sería el valor de G sub 2, ¿sí? G sub 2 sobre Z0 omega C. Si reemplazamos, nos va a dar 0,7117 sobre 50 ohmios por 2pi por 2 por 10 a la 9. Estos son ohmios. La capacitancia que nos va a arrojar estos valores nos va a dar 1,13 picofaradios. Finalmente van a calcular el valor de este inductor. Bueno, este nos dio 1,13 picofaradios. Y el valor de este inductor, si empiezan a reemplazar, nos daría G sub 3, Z0, omega C. Se van a dar de cuenta que son exactamente los mismos valores que tenemos aquí arriba y por lo tanto también nos va a dar 13,32 nanohenries. O sea que si nosotros deseáramos tener un filtro pasa baja, con pérdida de inserción de menos 10 decibeles, ¿sí? Y una frecuencia de corte en 2 GHz, pues básicamente lo que necesitaríamos sería tener dos inductores exactamente iguales de 13,32 nanohenries y un capacitor de 1,3. Profe, nos faltan las resistencias. Esas son muy fáciles. En este caso, Z sub S y la Z y la impedancia de carga y la de la fuente son iguales, y simplemente lo que debemos hacer es multiplicar el valor de G sub 0 por 50, y eso nos daría simplemente 50 ohmios. 50 ohmios. Listo. Bueno, eso por ese lado. Tendríamos otra alternativa que sería un diseño 2. Diseño 2. En ese diseño 2, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una pequeña variación. De pronto a alguien se le ocurre y dice, no, pues ¿qué pasa si yo quiero poner primero mi capacitor, ¿sí? Y después quiero poner mi inductor. Entonces ahí ya cambia un poquito la cosa. Se van a dar de cuenta que cambian los valores, pero la respuesta va a seguir siendo la misma. Que van a tener tres elementos reactivos que serían capacitor 1, un inductor que sería el segundo elemento, y un capacitor 3, resistencia de carga, resistencia de fuente. Si reemplazamos los valores de G, serían G sub 0, G sub 1, G sub 2, G sub 3 y G sub 4. ¿Listo? Para este caso, ¿cuál es la única diferencia? Los valores de capacitancia se calculan. C1 es igual a C3 y se calcularían como G sub K, ¿sí?, sobre la impedancia por la frecuencia de corte, y la inductancia, ¿sí?, se calcula como G sub K por la impedancia sobre la frecuencia de corte. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo de esos parámetros para dejar definido cómo sería nuestro filtro. En el caso del primer capacitor, pues utilizaríamos el valor de G
G sub 1, entonces sería G sub 1 sobre la impedancia y nuestra frecuencia de corte, ¿de acuerdo? Aquí sería nuestra frecuencia de corte. Si reemplazamos los valores, tendríamos nosotros que C sub 1, pues recordemos ahora va a valer es con el valor de G sub 1, que es 3,3487. Todo esto va dividido sobre 50 ohmios, 2pi, y aquí 2 por 10 a la 9 tercios. Con esos valores les van a dar a ustedes una capacitancia de 5.3 picofaradios. Noten que esas capacitancias son muy pequeñitas. De igual forma, si van y calculan C sub 3, que sería la capacitancia del segundo capacitor, pues les va a dar exactamente lo mismo porque van a usar exactamente los mismos valores. Esa configuración es simétrica. Entonces el primer y el último elemento tienen exactamente los mismos valores de G, que es el único valor que cambia realmente. Y nos faltaría solo el inductor. El inductor pues sería G sub 2 por Z0 sobre omega de corte, recordando que G sub 2, el valor de G sub 2 es 0.7117, 0,7117 por 50 ohmios sobre 2pi, y aquí 2 por 10 a la 9 hercios. Si reemplazan y calculan, les va a dar un L2 exactamente igual a 2,83 nano henry. Profe, y las impedancias de entrada y salida, esas sí no cambiaron, son exactamente las mismas del ejercicio anterior, es decir que les va a dar que ZS igual a ZL les va a dar 50 ohmios. En este caso son iguales. ¿Por qué son iguales? Recuerden, porque tenemos un filtro que es de orden impar, es decir que es Dn igual a 3. Voy a ver si les monto más adelante un video en el cual ya no sea de orden 3 para que vean la diferencia, ¿de acuerdo? Espero les haya gustado, les haya servido este ejercicio para comprender un poquito mejor el tema de los filtros Chebyshev. Por favor no olviden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.